¿Qué tal? Un nuevo programa de elecciones 2021 y por supuesto vamos a comenzar una semana de definiciones, por lo pronto de definiciones en saber si tenemos interna en los frentes electorales o no. Leo Sosa, ¿cómo ha seguido la semana atentamente? Y muy ajetreada, porque es reuniones tras reuniones, idas, vueltas, algo que nos tiene acostumbrado. Esto es imposible saber cómo va a terminar un cierre de listas. Lo que sí, y por lo pronto lo más importante que podemos decir, es que los dos grandes frentes, como los tenemos, conocemos el poder político en la Argentina, llámese el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, siguen sosteniéndose a lo largo y ancho de todo el país, podría decir con un cambio importante, el cambio de nombre en nuestra provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, algo que se venía trabajando desde el mismo momento en que Rodríguez Larreta decidió hacer un enroque en la provincia, llevando a María Eugenia Vidal, la ex gobernadora, hacia la ciudad de Buenos Aires y llevándolo a Diego Santilli a jugar políticamente en la provincia. Ya ahí se hablaba, nosotros habíamos adelantado algo, cada vez que los mencionábamos decíamos, si es que se siguen llamando igual. Bueno, lo cierto es que el nuevo nombre con que se conoce a Juntos por el Cambio ahora es simplemente Juntos, solamente Juntos. Después más tarde te voy a contar alguna bronca que esto ocasionó al sector más duro de Juntos por el Cambio. Tuvieron palabras duras hasta incluso este cambio del nombre con que lo vamos a conocer en estas próximas elecciones PASO. Y para destacar también, entre lo importante, dos cambios que hubo en cuanto a los integrantes de estos dos frentes. Uno, el GEN de Margarita Stolbizer, que abandonó la alianza que tenía con Roberto Labaña y se mudó a Juntos por el Cambio, ahora con su incorporación llamada Juntos, y la gente de UATRE, el sindicato que lideró históricamente el Momo Venegas y cuyo brazo político es conocido como FE y acompañó a Mauricio Macri en su última gestión como presidente de la Nación, abandonó después de la muerte del Momo Venegas, el único diputado nacional que tenía, se había pasado ya al bloque del oficialismo, y es que ahora con con el cierre de listas, FE se incorporó oficialmente al Frente de Todos. Sacando esos grandes cambios, podríamos decir que todo sigue como hasta entonces. No sería, ¿no? Una panquequeada en este caso. No, es mostrar básicamente una coherencia con respecto a fallecido su líder, el Momo Venegas, quien sí tenía mucha cercanía, más que nada por un acérrimo antikirchnerismo que ejercía el Momo Venegas, como el núcleo duro del peronismo, del viejo peronismo, no quería acercarse a ellos. Yo recuerdo una foto antes de que Macri sea presidente, donde incluso también estaba Hugo Moyano y estaba el marido de Ocaña, ¿cómo es que se llama? Que se dejen de robar 2 años y nos salvamos. Sí. Entre todos compusieron una foto en la primera estatua del general Perón que hubo en la ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri como candidato. Esa fotografía dejaba en clara cuál era el posicionamiento de este sector, ¿no es cierto? Así que cuando falleció el Momo, rápidamente los que quedaron tanto en la UATRE como en el partido FE se acercaron prontamente al Frente para la Victoria, se acercaron a Juntos para Todos, y ahora simplemente se oficializó. ¿Sí? Bueno, pero ahí no habría que hacer una distinción, porque, digamos, también es cierto que hay un peronismo más republicano, para decirlo de alguna manera, que se queda dentro de la alianza Cambiemos, ¿no? Y otro, ¿no?, que a lo mejor obedece más a los sectores populares, que se acerca más a Massa, yo diría que... ¿Vos decís Randazzo y su gente? No, digo, Randazzo y su gente queda afuera, pero el espacio del Momo Venegas, FE, está más arrimado a Massa, tal vez como referencia, sí, ¿no?, del comportamiento político, que al kirchnerismo. Sí, no, eso desde ya. Lo que pasa es que el kirchnerismo, como lo mencionamos, un núcleo duro, está enlistado en la cámpora, que tiene incluso hasta te diría, un sector generacional, que cada vez están más grandes, pero de alguna manera ese componente hace que quien no incorporó en su momento y que no militó de entrada en la cámpora quede como una cosa más aislada, ¿no? Bueno, en este cierre de frentes electorales, digamos que lo más importante lo acabas de definir, ¿no? Un poco para el lado del oficialismo, con los problemas de los que
podrían ser, pero que no quieren ser, ¿no es cierto? Como candidato, lo defino de esta forma casi simpáticamente, ¿no? Porque hay... Es muy clara esa jugada, ninguno quiere hacerse cargo Ujú. de ir a una candidatura. Lo que pasa es que tienen mucho para perder y poco para ganar. Hoy están manejando en un ejecutivo, están manejando presupuesto, están haciendo un trabajo al cual pretendieron llegar. Pero ¿podrían cambiar eso las situaciones distritales? Dir un caso, Fernanda Raberta, por ejemplo, ¿podría ser que Fernanda Raberta, que se la quiere como candidata y ella decide, por ahora no quiere, ¿no? Hay que ver quién resiste Ni el ella llamado. ni la Cámpora quiere. Claro, quién resiste el llamado telefónico, digamos, ¿no? Entonces, cuando te llaman y te dicen, bueno, mira, te toca venir en la lista, hay que ver quién se anima a decir que no o quién puede decir que no, porque uno es parte de un proyecto. Pero en este caso, digo, ¿podría traer alguna consecuencia en el orden distrital que Fernanda Raberta diga, bueno, no quiero, a lo mejor distritalmente le podría hacer perder un poco de poder? No creo, porque Fernanda Raberta, como te decía, es la Cámpora en persona. Su persona, ella obviamente no lo quiere, pero la Cámpora tampoco, y yo creo que el agua no va a llegar al río nunca. En ese caso se va a negociar todo. Otro caso típico es el caso de quien distintos sectores, el de Massa y la Cámpora concretamente, pretenden llevar como primer candidato a diputado, que estamos hablando de Santiago Cafiero. Santiago Cafiero resume un poco todo: es joven, comunica bien, se hizo conocido, está al frente del gabinete. Dicen que mide bien, es decir, sería el candidato perfecto, pero eso sería una derrota política de Alberto Fernández, porque estarían sacando su hombre de mayor confianza. Tanto él como Catopodis, ya desde el punto de vista de la gestión, son los dos hombres más allegados a Alberto Fernández. Sacarle a cualquiera de los dos sería un poco complicado para la presidencia de Alberto, que encima viene medio señalado con el dedo de que lo manejan, de que no está haciendo bien las cosas, de que está panquequeando, para usar el término mismo que usaste vos, que sería muy doloroso para él. Por algo ya él dejó explícito de que a Cafiero no lo tocan. Pero, y hay un solo pero en este caso, es que se reciba el llamado de Cristina, quien todos sabemos que va a tener la lapicera final. Por lo tanto, me imagino yo que si hasta el propio presidente tiene ese pero, me imagino que los chicos de la Cámpora de alguna manera deben tener la misma sensación. Por lo tanto, llegado el caso, todos van a aceptar de buena gana esa lista de unidad, como la están llamando. Me quiero quedar un cachito con el oficialismo, ¿no? Los intendentes evidentemente están favorecidos por esta cuestión, ¿no? Que propone la pandemia y la coyuntura local. También se habla de Insaurralde, ¿no? Como un posible candidato y prenda de unidad, que también habría que ver si quiere o no quiere, puesto que hoy está muy cómodo como intendente también, pero representa a un sector, ¿no? Que era el Grupo Esmeralda y que nuclea a muchos. En este sentido, digo, ¿cómo viste la llegada del intendente Cardoso y del diputado Juan Pablo de Jesús a la Casa Rosada el día que se cerraba la incorporación de partidos políticos al Frente para la Victoria? Bueno, según lo comunicaron ellos mismos, que herméticamente nada quisieron decir, fue una ronda de consultas. Yo lo tendría que tomar por la misma persona que vos acabas de mencionar. Martín Insaurralde es un hombre fuerte de los dueños del territorio de la provincia de Buenos Aires, llámese los intendentes. Martín Insaurralde fue en su momento muy importante justamente para plantarse contra el poder de la Cámpora, que pretendía ostentar la Cámpora, y junto a Menéndez, junto a Grey y junto a Juan Pablo de Jesús, que en ese momento era intendente del Partido de la Costa, se le plantaron y dijeron: los dueños del territorio somos nosotros, los votos son nuestros, el PJ bonaerense va a ser nuestro, y así se lo llevó adelante. Se llevaron 2 años Menéndez, el intendente de Mer, los 2 años Grey, el intendente de Almirante Brown, Esteban Echeverría, perdón. Y Juan Pablo de Jesús fue el único de todos estos que yo te digo fueron las cabezas de ese movimiento, que
aún sigue siendo el secretario general del Partido Justicialista. Es decir, es un hombre muy importante, es el referente de la quinta sección electoral. Yo creo que por ahí puede haber pasado la ronda de consultas, porque él es un hombre del riñón de Martín Insaurralde. Y de Martín Insaurralde, como bien vos informaste, esto es información, no es una mera suposición, se le pidió que encabece la lista de diputados cuando a él le quedan 2 años más de mandato sin posibilidad de reelección en Lomas de Zamora. Sabido es que Federico Termín, el actual presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre, su mano derecha, y cae de mano que va a ser el sucesor en Lomas de Zamora en la próxima elección. Por lo tanto, cuando se le ofreció esto, él quedó diciendo que no, digamos, en forma directa, al igual que los demás, nada quiso saber. Pero ante la insistencia, ahí sí, ya esto es un rumor, esto no es información, lo cierto es que él habría dado un sí siempre y cuando se le otorgue la presidencia de la Cámara de Diputados, que hoy ostenta nada menos que Sergio Massa. Entonces, hasta se habló de un posible enroque, de que justamente él vaya a presidir la Cámara de Diputados y Sergio Massa pudiese ir a ayudar al gabinete al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de esa manera también políticamente la Cámpora se lo sacaba más allá del medio y lo hacía jugar, porque viste que con Massa siempre se tiene dentro de la interna del gobierno cierto resquemor con respecto a su forma de jugar. Entonces incorporarlo al gabinete realmente era una manera de hacerle poner las pilas y todas las cartas en juego arriba de la mesa del oficialismo. Bueno, ¿querés saber qué dijo Juan Pablo de Jesús? Porque por favor, tuve oportunidad de cruzarme con él y le pregunté, ¿qué fueron a hacer en esa reunión a la Casa de Gobierno usted y Cristian Cardoso? Estuvimos haciendo varias gestiones con Cristian, que bueno, pueden verlo acá por el nivel de obra pública que tenemos en el Partido de la Costa, que constantemente está gestionando. Fuimos a ver al ministro Arroyo, estuvimos viendo temas de lo que tiene que ver con desarrollo social, también estuvimos con la segunda, la viceministra, con Erika, después también tuvimos una reunión con ella, estuvimos en transporte, estuvimos en vivienda y bueno, también estuvimos en la Casa Rosada, que bueno, estuvimos ahí unas reuniones que tienen que ver con el futuro del Partido de la Costa. Teniendo en cuenta que ese día cerraba la posibilidad de incorporar partidos políticos a los frentes electorales, ¿apareció el tema político, el tema campaña? Bueno, todos estos días aparece el tema político de campaña, porque ya estamos el próximo sábado desde un cierre de lista. Bueno, el Frente de Todos ese día sí se presentó como alianza, de la misma manera que lo hizo la elección pasada, y con muy buenas expectativas por lo que va a ser esta elección. Bueno, por supuesto que en este momento, ¿no? Comienza a tener un mayor protagonismo las encuestas, los sondeos de opinión. ¿Qué piensa la gente de los candidatos? Que por supuesto todavía no los conocemos, pero que en pocos días más ya lo sabremos, ¿verdad? Así que hemos decidido llamar justamente a una persona que de esto conoce un montón, que tiene muchos años de experiencia y que seguramente nos va a poder orientar. Analía del Franco, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? No, un placer. Bueno, aquí Carlos Brón, Leo Sosa. La idea sería hablar un poco de este momento tan particular, ¿no? Que por supuesto comienzan a medirse los candidatos. ¿Y qué está pensando la gente en función de estas legislativas? Bueno, en cualquier cosa menos en las elecciones legislativas, eso desde ya, absolutamente. Cuesta mucho concentrar a la población para hablar de las elecciones. Hay como una, es habitual que en general las elecciones de medio término no generen mucha atracción, y bueno, en este caso con la situación de pandemia se hace como más crítico, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho clima de elecciones y por de pronto, en temas generales, lo que podemos decir en relación a los gobiernos locales o a los gobiernos nacionales y provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos locales, digamos, las intendencias en general, están cerca, se las ve, se las percibe, por lo que nosotros vemos, cerca de la población, de sus vecinos. El tema de la vacunación, el proceso de vacunación,
ha sido, digamos, en este sentido, si bien, digamos, hay un 77%, 80% a nivel nacional de valoración de lo que el gobierno nacional hace acerca de la vacunación, los gobiernos municipales se llevan la mejor parte de esto, digamos, ¿no? En relación a que son los que tienen mayor contacto, sea que no la provincia, pero independientemente de la, digamos, del nivel de protagonismo de los actores, la percepción es que el municipio está cerca. Eso es un dato sí interesante, y que seguramente va a repercutir en las elecciones, ¿no? En el momento de las elecciones. Por esto, en general, se tiende a una tendencia por parte de los gobiernos locales, digamos, de localizar, no sé, la propuesta de la elección para el 2000, para septiembre y para noviembre. Y en relación a lo que decías de los candidatos, sí, efectivamente no son conocidos, o bueno, no es que no son conocidos, no se sabe bien quiénes son. Recién ha habido un avance por parte de las internas de las PASO en relación a Juntos por el Cambio, y bueno, y es lo que está más en el tapete hoy, y como mayor nivel de conocimiento. Además, los protagonistas, algunos tienen la mitad de protagonistas conocidos, la otra mitad más novedosos en la provincia de Buenos Aires, lo cual también genera cierto atractivo, digamos, por lo menos de conocer qué es lo que está pasando. Pero por ahora no hay grandes definiciones por parte de la sociedad en relación a las elecciones, y además lo que hay inclusive es un alto nivel de indecisión, 25%, 30%, ¿no? Bueno, eso es un panorama general que bueno, que me imagino que durante el mes de agosto ya empezará a perfilarse mejor, una vez que estén también los nombres y el orden, digamos, de la oferta electoral. Sí, está claro que a partir del sábado, una vez que conozcamos los nombres de los candidatos, será el puntapié inicial para una campaña un poco más fuerte. Pero hasta ahora nosotros veníamos acostumbrados que teníamos una sociedad con casi, los números por ahí nos los vas a arrimar un poquito más vos, pero abriendo el panorama en grandes rasgos, veníamos con un tercio para el oficialista, en este caso muy fuerte, un núcleo duro, otro tanto para la oposición, para Juntos por el Cambio, y otro tercio más independiente, más volátil, que en su momento votó a Macri como una crítica a Cristina, después volver a votar a Cristina y Alberto, pero como una crítica a Macri. Eso se sigue manteniendo, y este resultado electoral va a estar predispuesto a otras reglas que vos ya nos marcaste un poco, el tema de vacunación y otras, pero ¿esos segmentos siguen así o vos notás que en la sociedad cambió algo? Sí, los segmentos siguen así. Lo que sucede es que lo que se mueve más es el sector que vos mencionás como independiente, que es el que va y viene, engrosando o no algún sector. En el 2019 hubo un vuelco hacia Frente de Todos, y bueno, y que era muy nítido. En este momento mi perspectiva es que, digamos, va a haber un vuelco hacia el Frente de Todos, digamos, pero no de una manera, como además es una elección provincial, casi te diría, porque bueno, a nivel nacional no se juega ningún nombre, entonces juegan mucho las fuerzas, como te decía antes, de la oferta local que haya, ¿no? Entonces esto, digamos, es una variable interviniente que a veces hace difícil decir, bueno, ¿qué va a hacer ese tercio? Digamos, ¿no? Porque a veces sucede que, como en este caso, puede haber un enojo con el oficialismo nacional, ¿no? Porque digamos, si bien la vacunación está absolutamente consensuadamente bien evaluada, hay, digamos, las tensiones son con el gobierno nacional son a raíz de la situación económica en general, la gran demanda que hay, ¿no? Es la gran demanda. Entonces, bueno, pero esto puede suceder, pero si a nivel local el intendente o el gobernador
tiene como una buena llegada, ¿no? Y es del oficialismo, esto aporta, va a aportar a una mirada, digamos, o a engrosar, o a mantener las filas de lo que tiene que ver con el oficialismo. Así que es como que está este sector independiente, como siempre sucede, probablemente es el que esté más indeciso. De todas maneras, hay algunas cuestiones que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se está viendo que hay dos segmentos de edad que en el 2019 eran muy claros, que los jóvenes estaban absolutamente concentrados en frente de todos, ¿no? La predilección, y los mayores absolutamente concentrados en los en Juntos por el Cambio. Y hoy hay una distensión de estos sectores que no están tan abroquelados, ¿no? Y entonces, si bien hasta que se distribuyen un poco más en diferentes fuerzas, pero en realidad lo que vemos es que hay mucho más nivel de indecisos. Muy probablemente porque los jóvenes, diría, los mayores, por ejemplo, me parece que los mayores de 60, digo que es una movida, digamos, una presencia muy importante, sobre todo a partir del año pasado, del gobierno nacional, del presidente Fernández, en relación a la preservación, digamos, de los mayores, que era la población más vulnerable, y me parece que eso ha generado un vínculo diferente. Y en relación a los jóvenes, bueno, porque de alguna manera también esta cuestión de alta identificación con el gobierno nacional existe, pero, digamos, el golpe, digamos, económico, la situación crítica económica hace, digamos, que algunos de ellos, que digamos hay una gran mayoría en una situación muy de alta vulnerabilidad, se encuentren, digamos, yo más que nada los encuentro indecisos en relación a qué sector y a qué espacio apoyar, sobre todo además también más escépticos con la política, ¿no? Ana María, en un principio, digamos que esta elección de septiembre tiene como programa, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, la vacunación, ¿no? O sea, ese es el tema importante. Y la economía para la elección general. Bueno, ¿crees que en algún punto sostener esta estrategia le facilita las cosas al oficialismo? Sí, digamos, me parece que son etapas que tiene que ir cumpliendo. La vacunación hoy ya es un valor, no puede agregar más, solamente puede restar. O sea, una vacunación es algo que es exactamente valorado y ya se aceptó que está bien, ¿no? Entonces solamente interrumpiéndose puede haber complicaciones, pero en la medida en que siga como hasta ahora, que fluye absolutamente y que se vacuna gente joven y demás, eso, digamos, es una base importantísima. Y lo económico, bueno, evidentemente hay algo que es lo que más pega, que es lo más duro digamos, de sobrellevar del día a día, que es los costos de los precios, digamos, la inflación. La inflación de la vida diaria, y este es el punto donde hay más nivel de, digamos, de disgusto. Pero entonces, esto nos podría mostrar entonces un primer tablero, Analía, nos podría mostrar un primer tablero, digamos, un resultado favorable al gobierno por el tema de la vacunación, y sin embargo podría ser riesgoso el segundo, digamos, en relación a la economía, la elección general. Es que yo creo que en septiembre también se juegan las dos cosas, digamos, me parece que es un combo en la cabeza del elector, ¿no? Un combo, hay de todo, están todas las vertientes, está digamos, lo que tiene que ver con lo económico, de cómo está la situación económica y cómo está la situación de la pandemia y de la vacunación para erradicarla, ¿no? Digamos, para ir sobrellevándola. Entonces es algo que lo que es como que finalmente que es lo que puede llegar a pesar más, y dependerá también mucho de la situación específica de cada uno. Lo que sí nosotros vemos en los grupos focales es que hay como también como una justificación o relativización de la situación económica a partir de una situación
crítica, digamos, que generó la pandemia. Entonces, digamos, el hecho de no haber podido ponerle toda la fuerza que se necesitaba el año pasado para salir de la crisis de la que veníamos, digamos, ¿no? Entonces, hay como una relativización de la culpabilidad, por decirlo de alguna manera, del actual gobierno en relación al acrecentamiento de la crisis económica. Sí la hay. Eso que Entonces, decís... esto creo que es una, de alguna manera es como una buena noticia para el gobierno nacional, ¿no? Ahora, eso que estás diciendo vos, que lo das como una buena noticia al gobierno nacional, ¿no sigue incrementando el apoyo a los intendentes, a los gobernadores, que están un poco más del lado de la crisis económica, en el sentido de que no son responsables, y entonces se llevarían el bienestar que le da a la gente la vacuna y le saca la responsabilidad de la economía? Eso sigue favoreciendo aún más reitero, a intendentes y a gobernadores. Y te pregunto al mismo tiempo, si de esto será así también, ¿cómo lo ves en la oposición el hecho de que esta vez no haya una lista unidad en nuestra provincia de Buenos Aires, que haya unas PASO, que veamos, así al menos nosotros de lo periodístico, vemos un radicalismo renovado, revitalizado, con la figura de un outsider al que aparentemente ellos le tienen mucha confianza? ¿Esto lo ves vos a través de tus trabajos, de tus sondeos? ¿Se ve esa fuerza nueva en la oposición? Y esto de separarse del viejo oficialismo le va a servir, es decir, que Macri haya quedado de lado, para ser claros, ¿es un empujón más a favor de la oposición o no se va a tener en cuenta? Sí, son buenos gestos, coincido con vos, son buenos gestos que ha dado la oposición en relación a correr a Patricia Bullrich, a correr a digamos, o que se autocorrió, no sé bien cómo es, son buenos gestos. Ahora, de todas maneras, no es que generan un atractivo, no es que generan atractivo. Manes es un candidato, digamos, es muy buen como candidato, se muestra muy bien, es muy mostrable, muy atractivo y muy, digamos, consensuador, ¿no? Entonces, es como que si estuviera por fuera de la grieta, no es totalmente conocido, no es muy conocido, y tampoco es muy interesante para tomar sectores no tradicionalmente, pero sí radicales, que se podrían haber ido, sí gente que estaba enojada con Macri, ¿no? Que bueno, efectivamente se podría haber ido, o radicales que se podrían haber ido, pero hasta ahí no pasa, digamos, no es como, no puede, digamos, no está, me parece, todavía en condiciones de tomar sectores de medios bajos, digamos. El núcleo duro lo ve blando, digamos. Para hacer la diferencia, ¿Cómo? No, decía que el núcleo duro lo debe ver blando, incluso por ahí hasta no convence demasiado. ¿Cómo? Que el núcleo duro, el ortodoxo, sí, el hombre, el sí, anti, además de pro Macri, anti-kirchnerismo, a lo mejor no ve en Manes a una figura que lo termine de convencer. Claro, sí, pero por ahora es como un bot, como alguien de bastante de nicho, ¿no? Es un segmento que va a algún sectores medios, que bueno, que es un segmento. Digo que no es un señor como para un candidato, me parece, hasta ahora, como para salir a buscar nuevos mercados, digamos, nuevos segmentos. Perdóname, pero lo que digo que eso es lo que hace la diferencia para ganar una elección, ¿no? Como para terminar en la figura de Manes, que es un poco la figurita nueva de esta elección, vos recién decías que no era muy conocido, pero bien presentable. Digo, ese hecho de no ser tan conocido, una vez que se homologue su candidatura, ¿crees que le va a servir porque tiene mucho para crecer, o todo lo contrario, le va a costar más trabajo llegar a la opinión pública? A mí me parece que hay segmentos en los que llega muy fácil, muy bien, sectores radicales, es una elección de medio término, no es un ejecutivo, entonces digamos, eso le va a generar, digamos, le facilita a él las cosas, me parece desde ese punto de vista, pero
digamos, me parece que hay segmentos que con el estilo que él tiene hoy, el discurso, no los va a penetrar, que son los sectores de bajos preocupados, una cuestión más de tipo económico. O sea, me parece que él es como para trabajar el tema de, bueno, los consensos, la tranquilidad, el no autoritarismo, todo esto. Ahora, quizás el que está buscando un discurso un poco más económico, un poco más fuerte, un poco más propositivo, por ahora parecería que no estuviera, creo que le puede resultar difícil, por ahora, pero bueno, todavía no se lanzó, entonces estamos haciendo un poco de suposiciones. Bueno, y en el caso del oficialismo, que aparentemente todos los nombres que podrían tener chances no tienen ganas de ser candidatos y digamos los que podrían traccionar fuerte, les queda 2 años todavía de mandato. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires mira al presidente. Es así. Mira al presidente, mira al gobernador, si es del oficialismo, digamos. Yo creo que las tintas están cargadas más bien sobre el Ejecutivo en esta elección para la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero si miramos a los nombres que se están tirando, pueden perjudicar al Ejecutivo, justamente. Por algo el presidente no quiere, está agarrado de Cafiero para que no se lo saquen, por ejemplo, por nombrar a uno. Entonces, de alguna manera, a la hora de nombrar los candidatos puede terminar perjudicando al gobierno nacional, ¿o vos crees que no es así? Bueno, pero lo de Cafiero me parece que no sé si es porque no le gusta como candidato, sino que me parece que no le gusta que se lo saquen de jefe de gabinete. Claro, no, por eso, para quitarle poder al presidente. Bueno, esa es otra cuestión de la interna. Yo te hablo de la opinión pública. ¿Qué es lo que mira la opinión pública? Sí, efectivamente. Después, bueno, el desafío está internamente, digamos, de hacer una lista, digamos, donde todos estén contentos, felices, tranquilos, y bueno, parecería que van para ese camino. Pero sería competitivo. Hasta ahora me parece que todo lo que se da vuelta y vuelta y vuelta son lo que se llama habitualmente en la jerga de la política operaciones, ¿no? De los medios. Todavía me parece que y así es el kirchnerismo además, ¿no? En general siempre bastante hermético para sus decisiones y me parece que esta no va a ser la excepción. Bueno, digo, entonces se va a fijar mucho más la atención en el gobierno que en los candidatos en este caso, ¿no? O sea, quienes sean, es un mismo proyecto. ¿Vos crees que la gente conservará masa crítica al oficialismo, por más que no sean muy reconocidos los candidatos que tenga? Claro, siempre un buen candidato o una buena candidata ayuda, por supuesto, porque genera empatía, porque sí es cercana a todos, porque sí es de consenso, eso desde ya, pero sabemos que son dirigentes que tienen como la portavoz del gobierno, entonces me parece que sí, que ese sería el punto, ¿no? Que digamos que de alguna manera la población está mirando, digamos, el electorado está mirando las ganas de, digamos, de apoyar las ideas. No digo tanto la situación que tiene hoy el gobierno nacional, no sé si digo tanto la evaluación de la gestión, ¿no? Me parece que, no sé, por el tema que te decía antes, de que se relativiza un poco esta cuestión de lo económico, de los éxitos económicos, pero sí, no quiero decir la palabra proyecto porque parece como un medio en el aire, pero digamos sí la propuesta de, digamos, estamos saliendo de esta crisis y vamos para acá o vamos para allá, pero estuvimos en la crisis, ¿entendés? Yo como que creo que ese es el punto desde donde también se va a parar la oposición se va a parar probablemente desde la crítica, pero el gobierno nacional se va a tener que parar desde cuál es la salida. El oficialismo es cuál es la salida, apoyados, como decíamos antes, en todos los sectores, los ejecutivos locales que han estado muy bien y muy cerca, y casi todos son oficialistas en la provincia de Buenos Aires.
Te vuelvo a llevar por un segundo nada más y creo que por tiempo no tenemos mucho más espacio, pero me gustaría conocer tu opinión con respecto al tema de la oposición, de lo que ahora llaman Juntos, no es más Juntos por el Cambio. Fue el primer cambio sorprendente del cierre de las listas, al menos en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, esto que se está disputando, viste que ahora le ponen nombres de halcones y palomas, ¿no es cierto? Y donde Santilli priorizó su campaña, ya te diría, lanzada a presidenta para el 2023, y un poco jugando esa interna quiso apoderarse un poco de la provincia de Buenos Aires, o eso al menos lo que marca. La pregunta sería, ¿eso le conviene estar jugando desde ahora o es meterse, cómo lo toma la opinión pública de eso? ¿O es meterse una mochila, ya una campaña de 2 años por delante en un país como el nuestro, que es el equivalente a una eternidad? ¿Está haciendo bien o puede terminar siendo perjudicial, al menos para ese sector de la interna de la oposición? Mira, yo creo que en el caso específico de Rodríguez Larreta, él hace bien en generar, mostrar intereses. Ajá. Porque él ha estado encapsulado mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, el poder lo tenía Macri, entonces él ahora tiene que demostrar que quiere poder, que tiene ambición y que quiere conquistas, ¿no? Territorios. Mostrarse ambicioso. Lo tiene que demostrar, porque él siempre ha sido muy del lugar, trabajador y demás, y su perfil, digamos, el reposicionamiento de su perfil o el mejoramiento de su perfil, me parece que amerita esto de la conquista. Bien, entonces. Bueno, bien en cuanto a sus intenciones. No sé si va a llegar bien al 2023, pero lo tenía que hacer. Va a llegar un poco cachetado por ahí, pero... Y bueno, claro, pero lanzado. Regular, porque si no va a quedar como justamente todo lo contrario. Sí, siempre la sombra de Macri, decís vos. Claro, exactamente. Bien, entonces también para él será muy importante que Santilli logre un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Claro, efectivamente, sí. Así es. Bueno, Analía, en las próximas horas se define todo, ¿no? Digamos, ya estamos en juego. Bueno, sí, ¿Qué les están encargando? Claro, ¿qué les están encargando a las encuestadoras ahora, los políticos? En general, ver testeos de los candidatos, cómo están, si tienen conocimiento de potenciales candidatos, potenciales nombres, pero te estoy hablando no solamente de un número uno de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de los municipios, los concejales, armando algunas listas, entonces tienen que evaluar un poquito cómo está, una especie de diagnóstico de cómo está la situación, porque también digamos, no todo el mundo en este último año ha hecho, digamos, mediciones, digamos, no ha habido tanta preocupación por este tema, entonces sería como un punto cero, digamos, para ver cómo a veces cómo están los municipios, cómo están las provincias, y bueno, y cuál es un candidata atractiva y creíble y con buenas propuestas, digamos, para esta próxima elección. Que Bien. También va a ser difícil porque hay que generarle empatía e interés, porque hay que conseguir el interés del electorado porque no, la gente está como más escéptica. O sea que vamos a tener que coachear a muchos candidatos. Sí, muy bien, me parece muy bien. Bueno, Analía, muchas gracias por atendernos. Bueno, te mandamos un gran al abrazo. contrario, ha sido un gusto, que tenga buenas tardes. Bueno, Analía del Franco con nosotros, ¿no? También en este segmento del programa, un pequeño respiro y volvemos, ¿te parece? Buenísimo. Dale. Momento de ocuparnos un poco más de las cuestiones más locales y regionales en este segmento del programa. Quiero contarles que el próximo fin de semana, en realidad a las 24 horas del próximo viernes, se van a definir las listas. Claro que a partir de ahí se abre un nuevo compás de espera porque hay un momento o un tiempo para tachas impugnaciones y bueno, seguramente días más tarde quedarán finalmente confirmadas quiénes van a ir. En el escenario todavía hay un poco de incertidumbre, pero yo diría que una de las cuestiones a tener en cuenta, a mirar por lo pronto ahora, serían estas cuestiones que aparecieron en los cambios de frente, ¿no? Estamos hablando del GEN y del partido FE.
¿no? Fe termina en el oficialismo, en el orden local Fe es Marcos García. Exactamente. Y en el caso del GEN es Juan Sarrailié. Bueno, pude hablar con Juan Sarrailié, que me dice que sí, sigue estando en línea con Margarita Stolbizer, y me dice que sí, está en contacto con la referencia de la quinta sesión electoral del GEN, que están dispuestos a participar y que están esperando seguramente en estos días tener algunas reuniones para ver de qué manera se acoplan a la supuesta interna que pudiera tener Cambiemos. En el caso de Marco García, todavía no tenemos ninguna referencia ni de si es únicamente Marco García quien es Fe, porque Marco García no podría renovar, ¿verdad? O sea que en este momento la postura de Marco García es, bueno, yo me retraigo porque no puede renovar un mandato en el Consejo Deliberante, pero quedaría atado a Fe. ¿Seguirá con Fe Marcos García o tal vez no? No lo sabemos porque no hemos podido hablar con él ni con nadie de su entorno más cercano. Ustedes saben que viene saliendo de una situación de COVID-19, que lo tuvo internado y en una situación muy compleja, así que todavía no tenemos esa información, pero que esta semana volverá a ser protagonista, no tengo ninguna duda. Todo está por verse aún, ¿no? Porque dentro del oficialismo, si bien es cierto que no trascienden muchos nombres, lo concreto es que habíamos dicho que el intendente hacía de intendente, ¿no? En este momento, y que un poco el partido político y Juan Pablo de Jesús y Gabriela de María empezarían a generar los consensos como para ir viendo cómo se arma la lista. Bueno, todavía hay cierto hermetismo, pero empieza a aparecer algunos nombres, dos tal vez más importantes que otros, pero empiezan a aparecer ya algunos nombres que podrían ser parte de esa lista. ¿Y quiénes serían? Bueno, hasta ahora hay poco. Porque alguien mencionó alguna vez, o yo escuché mal, sí. Como diría nuestra colega y amiga Susi Barracosa, contó un pajarito, de Juan, se mencionó a Juan de Jesús. Se lo menciona. Después te voy a decir por sí. por qué se lo pudo haber mencionado. Por otra especulación, claramente, sí. Pero también, ¿cuál es esa especulación? Pero es el presidente del Partido Justicialista, yo creo que no hay que olvidarse eso también. No, por supuesto. Es el presidente del Partido Justicialista, o sea que en esa mesa... Y es el dueño original de la mayoría de los votos. Claro, en esa mesa donde se determine cuál es la lista que va a representar al Partido Acosta, me parece que la opinión de Juan tendrá peso. Pero además, yo te diría que en la posibilidad de necesitar un resultado que sea realmente categórico, bueno, tendrían que ir con figuras, ¿no?, de peso que puedan arrastrar votos. Y ahí podríamos hablar, ¿no?, que hablamos en un momento que hay una suerte de interna en el oficialismo entre los juancistas y los juanpablistas, y Cristian Cardoso, que representa a gran parte, ¿no?, del movimiento más joven que conforma este frente electoral. Entonces no estaría mal pensar que en alguna medida la experiencia de Juan y el reconocimiento de Juan se tire sobre la mesa. No quiere decir esto que todavía falta un montón para ver si es o no candidato y si quiere o no quiere. Bueno, habría que preguntarle. Sí, a modo de crítica, incluso te podría decir que sería muy buena esa jugada como para obtener votos y lograr una especie de unidad. Pero si nos basamos en los antecedentes del gobierno, que le da poca y nada bolilla al Consejo Deliberante, yo no creo que una persona con la experiencia, con la sabiduría y con todo el recorrido que tiene Juan de Jesús termine finalmente sentado en una banca. Hay sería que ver más quiénes que nada se incorporan. Testimonial, como nos tiene acostumbrado el gobierno. Bueno, no sería de extrañar que pueda ser testimonial, porque también el propio actual intendente fue como candidato a concejal, estuvo unos meses y finalmente volvió al Ejecutivo Municipal, ¿no es cierto? Para citar un nombre, ¿no? Fueron un montón. De hecho, hoy están terminando su mandato algunos suplentes de los que fueron titulares en esa elección. Pero más allá del nombre de Juan de Jesús, aparece el nombre de Manuela Castro, la doctora Manuela Castro, que es una mujer que está
muy identificada, que tiene un rol importante en una secretaría muy grande en el Ejecutivo Municipal, que también aparece como un nombre. Y es Por de ahora, confianza del intendente, ¿no es y es de cierto? confianza del intendente, de Juan Pablo, de Gabriela de María y de Juan de Jesús. No te diría que no solamente del intendente. No tendría muchos peros. Claro. Bueno, pero ella no es también ¿no está de licencia también en el Consejo Deliberante? Está de licencia en el Consejo Deliberante. Pero bueno, por eso digo que habría que ver cómo queda todavía la situación dentro del oficialismo. Ellos tienen la ventaja de que saben que van a ir con una lista unidad. Están, como dijo el intendente, preocupados en el tema epidemiológico, están vacunando, que eso es la prioridad, y después van a hacer una lista. Y como tienen el poder, es una cuestión de ponerse de acuerdo, una charla, y si hay broncas, se mascullan y se... Sí, y además, ¿no?, ser parte de un proyecto también. Esto me Claro. parece interesante también porque tal vez, a diferencia de lo que puede pasar en la oposición, que se ve una banca como un premio, en el caso del oficialismo se podría llegar a observar una banca como un freezer, ¿no?, o como un estate quieto. Exacto, exacto. Entonces, bueno, también ahí me parece que hay situaciones que habría que plantear en lo chiquito y, digamos, barriendo mucho para adentro, ¿no? Y ya que usted nombró al doctor de Jesús y estamos en el partido de la Costa, le voy a tirar otra especulación que a lo mejor esté relacionada, una, otra o ambas. Y todavía está por verse qué va a suceder en Juntos por el Cambio, si va a haber una lista de unidad o si va a haber una interna. Y digo, en nuestro partido de la Costa está por verse porque va a depender de lo que suceda finalmente en el orden provincial. Hoy sabemos que va a estar Facundo Manes por un lado, va a estar Diego Santilli por el otro, por lo que de por sí creemos, suponemos, de que la Unión Cívica Radical, que aquí está comandada por su presidente de comité, Dani López, que sea él o no el candidato, va a presentar lista de seguro, y es muy probable que quienes representan al PRO en nuestro distrito tengan la obligación, por más buenas relaciones que tengan con el radicalismo local, de jugar para buscar votos para Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Eso diría que cae de Maduro, pero seguramente Te también... hago una pregunta, Sí. ¿no? ¿Podría darse la situación, si esa mesa de consenso logra un acuerdo, de tener una lista local de unidad y que cada una trabaje Podría luego dar para la lista para provincial. Santilli o para Manes en el caso que lo requieran? Podría darse y sería una muestra de madurez que no sé si sería bien vista por los referentes provinciales para con sus referentes, sus caudillos locales. Yo no sé si a Diego Santilli, teniendo en cuenta cómo se maneja el PRO, recordemos que es el mismo PRO que a la Unión Cívica Radical, que había ganado la elección, no lo dejó participar. Es el mismo PRO que al primo del presidente, del expresidente e intendente de Vicente López lo hizo bajar, que a Patricia Burley le hizo bajar y que a Mauricio Macri lo mandó de gira FIFA por España. Es decir, está haciendo una ostentación de poder que seguramente puede ser buena para sus apetencias personales, pero desde el punto de vista democrático, a un radical, muchas de estas cosas no las digieren. Y justamente hablando de la provincia, alguien que no lo digiere todavía del todo, estoy hablando de Gustavo Pose, intendente de San Isidro, que si bien todavía no decidió, tiene grandes chances de cumplir su promesa de presentar una tercera lista dentro de Juntos y participar en ella. Claramente, si eso sucede, hay gente en el Partido de la Costa dispuesta, que ya está trabajando como para que, si esto se confirma, salir con una lista. ¿Quiénes son los nombres? No lo sabemos. Sabemos que el doctor Leandro Alonso estaría trabajando atrás porque él ya estuvo con la última visita de Gustavo Pose al Partido de la Costa. También he sabido de que atrás de esa visita estuvo un ex dirigente del radicalismo como Jorge Grande. Él es amigo personal de Guillermo Magadán, tanto Pose como Jorge Grande son amigos. Pose tenía casa en San Clemente, venía todos los veranos, se conocen, había mucha relación porque compartieron ambos sus administraciones comunales, también tuvieron alguna cosa en común, así que no sería de extrañar que tanto él como el mismísimo Guillermo Magadán, ex intendente del Partido de la Costa, también se lo mencionó como posible integrante de esta lista. Así que
Yo lo diría como un caso raro y hasta me gustaría como periodista volver a vivir una sensación como la de las primeras épocas en las que comenzábamos, Carlos, pero quizás, ¿quién te dice que estaríamos viendo nuevamente una elección el día de mañana, para noviembre más concretamente, donde en una lista esté Juan de Jesús y en otra lista Guillermo Magadán? ¿Por qué no? Sería una cosa, ¿no? Sería extraña. Volver al futuro. Sería extraña porque nunca se dio eso. Como, Hasta en concejales no, como candidatos a intendentes sí. Igual es muy difícil, ¿no? Que esto suceda, pero entre tantas especulaciones, Bueno, entre dicen que tantos la nombres, realidad tenemos que decir supera, por dónde viene. la realidad a veces supera la ficción, y esto yo diría que aquí, en este momento, me parece que no hay tantas preocupaciones, siempre y cuando se pueda mantener esta situación de dos frentes fuertes, ¿no? Y que no haya ninguna tercera fuerza que pudiera asomar. Y en el caso de lo local, da la sensación que por más que el vecinalismo pueda ir solo o que puedan reestructurarse, no habría ninguna tercera fuerza en condiciones de juntar 6.000 votos que le pueda habilitar una banca, ¿no? No, habrá que ver cómo queda este nuevo vecinalismo que Roxana Cavallini nos explicitaba la semana pasada, que quizás ella pueda ser la que logre algunas... Pero todavía está en condiciones de cerrar dentro de Cambiemos. Yo creo que todavía tiene todas las chances abiertas. Puede estar por el lado de Santilli, puede estar por el lado de Pose, puede estar por el lado de Manes. Todavía tiene posibilidades de entrar. Habría que especular si el próximo fin de semana no logra ahí una ubicación o algo que satisfaga a ese grupo, bueno, que realmente decidan dar un portazo y jugar su chance como vecinalistas, lo que evidentemente le daría menos posibilidades de un resultado digno por lo pronto. Lo que sí es toda una incógnita es, hablando de vecinalismos, es qué pasó con lo que fue el llamado a toda costa, que lideró en su momento Marcos Cotoco García. Aunque te parezca mentira, hemos tratado de buscar al señor Vega, que es el presidente o el último presidente conocido de A Toda Costa, y fue imposible dar con él. Pero lo más curioso es que preguntándole a referentes de ese espacio político, o de el momento de esplendor y de mayor brillo de ese espacio político, decían no saber ni quién era el presidente y decían no saber cómo conectar a este señor Vega, ¿no? O sea, que me dio mucha curiosidad que realmente una persona que esté al frente de un partido político sea poco menos, ¿no?, que un desconocido para la gente de la política. Pero todos coincidieron, a los que hemos preguntado, todos coincidieron, es un amigo personal de Marcos Cotoco García. De hecho, ahí sus antecedentes políticos. Entonces, Marco García, ¿es de Fe o es de A Toda Costa? ¿O es de Randazzo? ¿O es de Massa? ¿O es de Macri? Para seguir agregando. Bueno, ¿no? pero ya que estamos, a favor de Marcos él sabe que no y tiene creo que es el hombre que reelección. juntó más fotos, digamos, con todas las figuras que hemos nombrado. El Colorado de Narváez, sin ir más lejos, también, ¿no? También fue candidato del Colorado de Narváez. Bueno. Un trabajador de la política el hombre. Yo digo, no hay que desconocer, yo no creo que no es una elección para dejar de lado la experiencia de nadie, y me parece que por más que Marco García no sea protagonista, me parece que es difícil dejar de lado una persona que tiene tanta experiencia en armados como el que tiene Marco García. No digo en construcción, no digo en construcción política, digo en armado, ¿no? Porque evidentemente si estamos hablando de un hombre que hace muchos años está dentro de la política y hemos nombrado un montón de actores de la política provincial y nacional, y hoy no sabemos, ¿no?, dónde está parado, quiere decir que construir, no sé si es un gran arquitecto de la política. Sí. Lo que sí sé es que es un hombre que tiene una gran experiencia, es muy inteligente, es un encantador, ¿no? Y que evidentemente sabe aprovechar las oportunidades. Y hablando de especulaciones, una última relacionada a Marcos García, porque si él estuviese dentro del frente de todos, él no puede ir, no creo que lo lleven porque no sería, por más que hubo acercamientos públicos, de hecho cuando Marcos García salió de su internación, sin mencionar al gobierno, pero habló muy bien de todo el sistema de los trabajadores de la salud, pero se encargó
y esto quedó muy claro en las distintas apariciones públicas que tuvo post internación, hablar de su médico personal Daniel Creuso, de su amigo personal Daniel Creuso, de su amigo y médico personal Daniel Creuso. ¿No será una manera de acercar al gobierno y de dejar contento a Marcos García que Daniel Creuso, que hasta este verano fue el secretario de Salud de la Municipalidad del Partido de la Costa, uno de los integrantes, sería una muestra de unidad, a lo mejor Creuso en la lista del oficialismo? Lo veo difícil. Pero póseme, dígame, no. Lo sí, veo difícil, sí, lo veo difícil. Bien, No, estuvo usted muy bien, usted muy sagaz. Gracias. Pero lo veo difícil para integrar la lista, pero sí creo en que son amigos, que por lo menos hay muchos años de confianza. Recordá que cuando Marco García logró su mejor performance, justamente el doctor Creuso lo acompañaba, él y otros médicos más, ¿no? A Marco García, que también fue un aporte importante a traccionar radicales al acompañamiento de Marco García como una opción que podía ganarle en aquel entonces a los de Jesús. Expliquémosles a los más jóvenes que Daniel Creuso es un viejo dirigente de la Unión Cívica Radical, muchos años concejal, compañero del bloque de Guillermo Magadán. Bueno, un hombre del radicalismo. Bueno, luego cuando en el 2003 toma el gobierno, gana la elección Juan de Jesús, ¿no? Incorpora a varias figuras. Creuso es una figura que incorpora, que venía de este sector de Marco García, pero también incorporó a algunas figuras del radicalismo, como es el caso de Moghetti, que le incorpora a obras públicas. Épocas de la transversalidad. Claro, y era en épocas de la transversalidad, y era época que era con todos adentro, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera lograron construir un nivel de consenso mucho mayor en el acompañamiento a este proyecto político que impulsaba el Partido de la Costa, que hoy, ¿no? A casi por cumplir 20 años, ¿no? Ese proyecto político que está por cumplir 20 años, debemos decir que en estos, sí, por supuesto estamos hablando del 2023, 20 años de la segunda etapa. 20 años de esta segunda etapa, tienes razón, pero bueno, que ha sido Juan de Jesús, Juan Pablo de Jesús y Cristian Cardoso los que van a completar estos 20 años, ¿no? Y en 20 años podemos decir que claramente definieron algunas políticas de Estado que en el tiempo dieron este resultado que tenemos hoy, ¿no? Pero un cambio rotundo de lo que era el Partido de la Costa que entregó Guillermo Magadán a esta mini gobernación y líder de la quinta sección electoral que nos encontramos hoy. Ahora, yo sigo reclamando, digamos, desde mi punto, digamos, desde este lugar del mostrador, sigo reclamando que lo que pareciera ser que ese proyecto se consolidó, me parece que se cumplen estos 20 años, pero pareciera que necesitaríamos empezar a seducir y a discutir qué queremos para los próximos 20 o para los próximos 30 años. Y esa discusión es la que no veo que esté hoy en la dirigencia política, ¿no? Sí, seguro aparece una discusión, de aquí hemos hablado bastante, lo que tiene que ver con el cambio climático y del medio ambiente. Ahí sí parece ser que hay, ¿no?, algunas definiciones. De hecho, esta semana terminó de publicarse en el boletín oficial este proyecto de ley que impulsó Juan Pablo de Jesús y que tenía que ver con la expropiación de algunos terrenos privados que se expropiaban para justamente el arreglo de el frente marítimo, para la recuperación del frente marítimo, y claramente estamos hablando de casi, no sé, unas cuantas cuadras. No sería el momento más oportuno para recordar cuántas son, pero es un frente importante, deben ser 8 o 9 cuadras tal vez, donde, claro, esos lotes que fueron perdidos porque el mar avanzó, que se los comió el mar, o los pocos que quedan en riesgo, porque hay algunos de ellos que aún tienen sus propiedades, sus casas construidas, bueno, eso se expropiará y ya tienen la ley que lo avala, ¿no? Y entonces ahí comenzará a trabajarse en la reconstrucción de playa para ese sector de Mar del Tuyú y también para otros sectores del Partido de la Costa. Recordemos que hay un sector de San Bernardo y también un sector de Nueva Atlantis, de el barrio Rocco, que va a ir también en construcción. Ese proyecto de ley también avanza en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la defensa de nuestro frente costero. Pero para mostrar madurez política en un municipio joven como que como vos recién hacías muy bien referencia, en los últimos 20 años cambió y avanzó tanto, sería bueno que todos esos proyectos
fueran dialogados, no solamente con los sectores de la oposición, sino también con las instituciones y con los sectores de la comunidad, para que todos aceptamos que eso es lo que hay que hacer. Sería bueno que entre todos nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir, y que el gobierno sumaría muchos puntos si abriera la agenda, dijera cuáles son esos puntos y los llevara a un debate. Seguramente a la hora de votar una definición sobre uno o dos planes distintos, el gobierno sabría cómo muy bien hacer las cosas como para que gane su postura. Pero eso le daría un viso de democracia, de participación y de compromiso a toda la comunidad para los temas que nos competen a todos. Por eso, insisto, falta en la agenda política la discusión de qué costa queremos dentro de 20 o 30 años. Y ahí yo metería, además de aquellos sectores ambientalistas, a los sectores productivos y a los sectores de la economía turística. Pero creo que estamos hablando mucho y tenemos que despedirnos hasta la semana que viene. Así que para cerrar... Con menos especulaciones. Con menos especulaciones. Nombres y datos precisos. La próxima vez que nos encontremos ya vamos a tener qué frentes electorales tienen internas y además quiénes son los candidatos que conforman esas listas. ¿Algo más? No, el trabajo van a ser después de la audiencia, de tener que escuchar a todos y cada uno de ellos contándonos sus propuestas y nosotros tratando de hacer llegar el mensaje de la mejor manera posible. Y también creo que vamos a tener una ardua tarea, porque es decodificar, ¿no? Decodificar qué es lo que quieren decir, porque yo... En el mundo de la comunicación hoy, digamos que hay una comunicación directa, ¿no? Cada uno habla con los que son sus seguidores. Redes sociales. Las redes sociales, ¿no? Cada uno habla con su grupo de cercanía. ¿Y a quiénes le van a hablar los partidos políticos? A su grupo de cercanía. Ahí se va a librar una gran batalla, en las redes sociales, ¿no? Ahí se va a dar una gran batalla. Ahora, me parece que el rol de los medios será decodificar qué es lo que le están diciendo en las redes sociales y qué es lo que dicen en otros ámbitos de la comunicación, como puede ser los ámbitos periodísticos. Entonces me parece que ahí nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, con algunos que dicen una cosa en un lado y dicen otra en otro lado, ¿no? Y entonces hay que ir buscando, decodificando qué quieren decir. No sé cuáles serán los temas de agenda de la campaña electoral, pero sin lugar a dudas que Analía del Franco en este programa, ¿no?, definió claramente que había dos tramos, ¿no? Un tramo, primer tramo de elecciones PASO, donde la vacunación se reconoce como un éxito, no como un éxito, se reconoce como un valor, y ese valor caduca cuando termina la elección PASO. Y ahí va a aparecer, en vez de un valor, un requerimiento, la cuestión económica, ¿no? Y ahí el gobierno tiene un nuevo desafío. Entonces, ¿será que las PASOs fortalecerán a la oposición, que tendrán interna y el oficialismo no? Y a lo mejor en esa interna salgan fortalecidos y puedan tener una mejor competencia para noviembre en la elección general, ¿o sucederá al revés? ¿Quién lo sabe? Esperemos ayudarlos a ese camino y descifrándolo juntos. Hasta la semana que viene. Gracias.